Hola, muy buenas tardes, querida audiencia. Es un honor para mí el día de hoy invitarlo, bueno, presentar a una gran investigadora, una gran doctora y amiga. Es la doctora Nidia Livia Torres García, que el día de hoy va a compartirnos un poquito su experiencia con un tema muy interesante, que es el hidrógeno. Pues bueno, de hecho su ponencia se titula como hidrógeno, el combustible del futuro. Bueno, voy a permitirme leer una breve reseña de la doctora. La doctora Nidia es doctora en ciencias en ingeniería química, es egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con experiencia en la investigación, en producción y almacenamiento de hidrógeno, conocimientos en catálisis, fotocatálisis, química de superficies, nanomateriales, técnicas de caracterización, química atmosférica y seguridad e higiene. También, pues bueno, cuenta con experiencia laboral en la iniciativa privada previa a su incorporación al posgrado, donde, pues bueno, se desempeñó como asesora comercial en Ambiental Michoacana, recolectora de residuos, realizando actividades de asesoría y gestión de trámites federales, estatales y municipales. La doctora realizó 3 estancias de investigación durante sus estudios de posgrado, una en el Centro de Nanotecnología y Nanomateriales de la UNAM, Campus Ensenada, y 2 internacionales, ambas en Madrid, una en el ICP, que es el Instituto de Catálisis y Petróleo, y en el IMDEA. Es, ha impartido distintas asignaturas, tanto en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como en la Universidad Montreal. Cuenta con 3 artículos científicos, 17 memorias de congreso, ha participado en más de 37 coloquios, foros, simposios, congresos nacionales e internacionales de ciencia. Ha participado en 6 charlas de divulgación de ciencia, pertenece a distintas redes y asociaciones como lo que es la Academia de Catálisis, Academia Mexicana de Impacto Ambiental, Red de Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética, entre otras. Ha sido miembro revisor de algunos congresos, como el Congreso Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación en Michoacán, y así, bueno, de la misma manera, pues es miembro evaluador de la revista Fuel en Elsevier. Es investigadora estatal honorífica como parte del Padrón de Investigadores e Investigadoras de Michoacán y realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM, Campus Morelia. Actualmente la doctora es nivel candidato en el Sistema Nacional de Investigadores y pues bueno, sin más preámbulo, los dejo con la doctora Nidia. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y le dejo el espacio. Muchas gracias, doctor Carlos. Les agradezco mucho su invitación y también su asistencia a mi charla. Vamos a ver por acá. Bueno, les vengo a presentar el día de hoy una plática acerca del hidrógeno, el combustible del futuro, del por qué ahora estamos retomando el hidrógeno como una nueva alternativa de un combustible totalmente limpio. Quizás lo hemos llegado a escuchar en algunos momentos, algunas nuevas alternativas ecológicas, ambientales, sustentables, y creo que en algunas de esas posibilidades hemos podido escuchar la palabra hidrógeno. El hidrógeno se ha venido promocionando durante mucho tiempo como el combustible del futuro, pero ¿qué tan futuro cercano, un futuro lejano? O qué tan próximo es que podemos empezar a utilizar el hidrógeno como un combustible. Como combustible. El hidrógeno, pues, es ampliamente utilizado debido a su abundancia, lo tenemos muy abundante, no solamente en el entorno de nuestro planeta o en el entorno de nuestra naturaleza, sistema solar, no, al contrario, es sumamente abundante en el universo entero. Recordemos de que el hidrógeno es uno de los elementos más abundantes en todo el universo y que debido a esta abundancia que tenemos, pues podemos aprovechar su eficiencia, su potencia y obviamente revolucionar la era de los combustibles sostenibles y limpios. Bueno, de hecho, el hidrógeno es el de mayor contenido energéticamente hablando por unidad de peso. Tenemos aquí en esta imagen, esta infografía, que su valor calorífico es el más alto de todos los
combustibles que hemos estado manejando, 141.86 megajoules por kilogramo o 39.41 kilojoules hora por kilogramo. Energéticamente hablando, un kilogramo de hidrógeno es igual a 3.5 litros de petróleo, igual a un kilogramo de gas natural, igual a 8 kilogramos de gasolina. Pero la gran diferencia que tiene el hidrógeno con respecto a los combustibles que acabo de mencionar es de que es cero emisiones contaminantes, cero emisiones de hidrocarburos, de CO2, de dióxido de carbono, de SOx, que sabemos que estos son grandes contaminantes de la atmósfera, que de hecho son los precursores de la lluvia ácida, de los NOx, que también son grandes contaminantes, y el hidrógeno no me va a producir ninguna emisión contaminante. Recordemos de que el hidrógeno es el átomo más pequeño que conocemos, es el más chiquito, el más diminuto, de hecho, encabeza la tabla periódica. El hidrógeno cuenta con un protón, un neutrón y un electrón, y se acabó. Es el átomo más pequeño y por lo tanto para alcanzar su estabilidad es la molécula más simple, más sencilla, la más ligera, la más pequeña de todas, pero a su vez la más estable. También el hidrógeno es un gas inodoro, incoloro, insípido, inflamable, gaseoso a condiciones ambientales de presión y de temperatura. Por lo tanto, es una buena alternativa, un candidato ideal para alimentar prácticamente todo lo que conocemos, desde los automóviles hasta alguna central termoeléctrica o cualquier central que nos pueda producir energía. Hidrógeno. ¿Cómo es que se utiliza el hidrógeno hoy en nuestros días? Bueno, lo podemos utilizar muchísimo a nivel industrial. En la industria química se utiliza demasiado en las reacciones de hidrogenación para los hidrocarburos. También se utiliza en el transporte, como podemos ver en la imagen, en las celdas de hidrógeno de algunas marcas de automóviles que, sí, señores, hoy en día se venden, se comercializan y se usan. De la marca Hyundai, Honda, Toyota y supe que Renault está empezando a investigar sus primeros automóviles con celda de combustible a base de hidrógeno. También se utiliza en la síntesis de biocombustible en algunas empresas como Petrobras, Honeywell, Neste Oil o Nippon Oil, y también tenemos el conocimiento que se ha utilizado como combustibles para cohetes. Energía. Se utiliza también para la fisión nuclear, para la bomba de hidrógeno. Creo que esta palabra bomba de hidrógeno lo estuvimos escuchando ampliamente. Si es que vimos la película de Oppenheimer, por ahí escuchamos la palabra bomba H. Bueno, estaba muy relacionada o era un proyecto prácticamente paralelo a la bomba nuclear. Industrialmente se utiliza para la fabricación o reducción en metales, producción de amoníaco, fertilizantes, plásticos, margarinas. También se utiliza como refrigerante debido a su carácter criogénico y en la producción de metanol. Bueno, ¿y qué es a todo esto el hidrógeno? Como ya lo mencioné, el hidrógeno sí es la molécula más pequeña, más simple, de las más estables, pero es el elemento químico más abundante en todo el universo y que puede llegar a potencializar toda nuestra industria y química que tenemos hoy en nuestros día a día. Recordemos de que, como ya lo acabo de mencionar, se utilizaba en los cohetes. Precisamente aquí tenemos en la imagen a la era de los transbordadores espaciales. Los transbordadores espaciales que eran manejados por la NASA, ¿cuál era su forma de despegue o su química para poder despegar y sobrepasar la energía de la fuerza de gravedad? Bien, eran a través de estos pequeños cohetes que eran prácticamente inservibles en el momento de que terminaban de quemar su combustible, se desechaban, caían al mar y no eran recuperables. Pero el tanque naranja, bueno, aquí lo tenemos de blanco, pero generalmente era un tanque naranja muy grande que de hecho sobrepasaba la altura del transbordador espacial, que estos transbordadores espaciales eran 4. Y en el tanque naranja, en la parte interna, en la parte superior, que es la parte cónica del tanque naranja, se almacenaba oxígeno líquido y en la parte inferior era hidrógeno líquido, perdón. Por lo tanto, al combinarse generaba una reacción altamente exotérmica. Esa energía era capaz de levantar todo el armazón del transbordador espacial más la infraestructura del tanque de almacenamiento y los cohetes que
pensemos, eran muchas toneladas, muchísimas toneladas de peso, porque recordemos de que el transbordador espacial podía llegar a transportar desde satélites o telescopios como el Hubble, o inclusive insumos para en su momento la estación rusa Mir, o también en una moderna estación espacial internacional. Toda esta nube blanca que vemos no era más que vapor de agua. Prácticamente toda esta ingeniería aeroespacial pues era totalmente limpia, por así decirlo, en cuanto a la combustión de estos gases, y producíamos vapor de agua nada más. El hidrógeno se puede producir de distintas formas. Hay muchas metodologías para producirlo. Obviamente a partir de la electrólisis, que es la separación del agua a través de sus elementos que lo conforman, que es el hidrógeno y el oxígeno. Hay otras formas de estarlo produciendo, como el reformado de metano con vapor de agua, o inclusive fotosíntesis artificial. Una vez de que se produce, pues bueno, puede ser utilizado, transportado, puede ser que lo utilicemos en los vehículos, en algún sistema de refrigeración, en las centrales eléctricas, o como ya lo mencioné, en reacciones de hidrogenación en la industria química para producir otros compuestos como los plásticos, como ya los he mencionado. Y como ya lo he dicho, se utilizan celdas de combustible altamente eficientes y cero emisiones. Beneficios de estar utilizando el combustible del hidrógeno. Obviamente, recalco, los beneficios es cero emisiones, nos permite estar reduciendo las emisiones de gases contaminantes y de gases de efecto invernadero, como es el CO2. El dióxido de carbono no es un gas contaminante, pero sí es un gas de efecto invernadero, lo cual nos acarrea este fenómeno y aumenta la temperatura global, y obviamente esto nos genera pues los cambios climáticos que hemos estado visualizando últimamente en estos años, debido a que tenemos huracanes más fuertes, inundaciones que no nos la quitamos, tenemos incendios forestales que han acarreado, que han sucumbido muchas ciudades. Por ejemplo, hace unas semanas en Hawái, que tuvieron incendios forestales muy fuertes, muy severos. En Canadá también tuvieron incendios forestales que también llevaron estos incendios hacia las zonas urbanas, inundaciones también debido a estos cambios climáticos que hemos tenido. Entonces, es importante de que ahora tomemos medidas para poder reducir estas emisiones, y una de esas medidas puede ser una medida alternativa, el uso del hidrógeno. Bueno, durante la producción de hidrógeno actualmente se maneja como por colores. Esto va a depender de, no tengo zoom, ¿verdad? No, creo que no. Va a depender de cuál es el origen de la materia prima en la que voy a partir para producir mi hidrógeno. Tenemos desde el hidrógeno negro marrón, que es a partir del carbono o de la gasificación del carbono, hasta el hidrógeno verde, que es prácticamente lo que todos buscamos, que a partir de ciertas reacciones químicas, o de a partir de la biomasa o de productos de procesos bioquímicos, podamos estar produciendo el hidrógeno verde o inclusive hidrógeno azul. El hidrógeno rosa es a partir de centrales nucleares, pero también se considera un hidrógeno pues limpio. Algunas otras medidas para estarlo produciendo es a partir de la electrólisis, que es prácticamente este tipo de proceso en el cual es la separación de los elementos químicos con la que está conformada el agua. Ya sabemos que es H2O, dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, y a través de corriente eléctrica podemos separar los elementos que la conforman. Esa es una forma sencilla de obtener tanto oxígeno como hidrógeno, pero también industrialmente podemos obtenerlo a partir del reformado de metano con vapor de agua. Este proceso nos lleva a que lo realicemos a nivel industrial, pero también a temperaturas un poco más elevadas, de 600 grados centígrados o superiores. Y también vamos a tener un producto deseado, que es el hidrógeno, y también como subproducto un CO2, el dióxido de carbono. Y también ustedes me pueden decir, no, bueno, pero es que el CO2 me estás diciendo que es un gas de efecto invernadero, y pues, o sea, es un subproducto que tú no deseas y lo vas a desechar. No, recordemos de que en la industria todo se aprovecha. Por lo tanto, el CO2 lo podemos utilizar como syngas y aprovecharlo a través de un proceso de recirculación a algún proceso industrial, como la fabricación de gases, de
plásticos y podemos aprovechar el CO2 o también lo podemos utilizar para la producción nuevamente de hidrógeno a través del proceso que acabo de mencionar, que se llama fotosíntesis artificial, que más adelante lo estaré explicando. También, como les acabo de mencionar, a partir del reformado con vapor de agua, es una de las metodologías industriales con las que podemos estar produciendo hidrógeno. Esta es una forma de hacerlo debido a su bajo costo y que es altamente eficiente, ya que podemos obtener una muy buena cantidad de hidrógeno y como subproducto, el CO2, como ya insisto, lo podemos utilizar nuevamente en otro proceso químico. Hidrógeno versus combustibles fósiles. Obviamente aquí hay una diferencia abismal en cuanto al impacto ambiental y a la sustentabilidad, que es lo que ahorita, hoy en el 2023, nos aqueja. Obviamente las emisiones nocivas a la atmósfera. Tal vez nos falta mucho por investigar, todavía mejorar esos motores, esas celdas de combustible para hacerlas mucho más eficientes y ahora sí empezarlas a utilizar en esos automóviles, que ese es el gran tema. Tal vez me van a decir, bueno, entonces ya no vamos a estar necesitando petróleo para estar utilizándolo en los combustibles. Esa es la finalidad. Tampoco satanicemos al petróleo. El petróleo lo vamos a seguir extrayendo ahora sí hasta que se nos agote, hasta que nuestro planeta ya no nos dé más petróleo. Podemos estarlo extrayendo y explotándolo. Esto es porque nuestra vida aquí actualmente en el 2023 estamos girando alrededor de muchos plásticos. Todo lo que están hechas nuestras cosas están hechos de plástico. La computadora con la que estoy transmitiendo, mi teléfono celular, el mouse, los automóviles, nuestras prendas, inclusive la ropa que nosotros utilizamos está hecha de polímeros o de plásticos. Simplemente en el momento de que utilizamos combustibles fósiles es el que prácticamente necesitamos dejar de estar utilizando estos combustibles con la finalidad de no tener, estarlos quemando y obviamente tengamos emisiones contaminantes. Sabemos de que los automóviles, tanto pequeños como los que se utilizan en servicio público, pues son los de grandes, que emiten grandes cantidades de gases contaminantes, no solamente estos transportes, también los aviones, los buques, tenemos estos medios de transporte que son altamente contaminantes. Y si ideamos unas nuevas alternativas que tengan un menor impacto ambiental y sean más sostenibles, esperemos, reducir estas emisiones contaminantes y tener una mejor calidad de vida y pues sí, empezarnos a preocupar también por nuestro planeta, porque aquí vivimos. Vehículos de celda de combustible, vean nada más, les estoy mostrando una chulada, es uno de los nuevos automóviles con celda de combustible de hidrógeno, es el Nexo de Hyundai. Estos vehículos con celda de combustible son una muy nueva alternativa, muy prometedora, debido a esto que no tienen gases contaminantes y además el tamaño del motor se reduce sustancialmente. Pasamos a tener esa parte del cofre de nuestros vehículos que sabemos de que es la zona más pesada de todo el vehículo. Pasamos a tener todo eso, ese armatoste, que el ventilador, el motor y todas esas piezas. Pasamos a tener una celda pequeñita donde tenemos una membrana de separación y podemos tener hidrógeno y aire para que se lleve a cabo la reacción química para producir vapor de agua. Prácticamente en cuanto a espacio y peso van a disminuir considerablemente. Y obviamente las cero emisiones, insisto, cero emisiones. Y como subproducto, como aquí se menciona, vamos a obtener agua, vapor de agua, que también se está estudiando y analizando que los automóviles puedan tener un condensador con la finalidad de captar agua, ¿sí? Y ser utilizado, no sé, en riego o ser aprovechada de alguna otra manera. Esta también es otra alternativa en los automóviles. Pero sin embargo, se está dejando que sea vapor de agua y sea liberado a la atmósfera. ¿Y cómo es un coche sin de combustible? A ver, me estás hablando de esto, de estos nuevos automóviles y ¿por qué nosotros en México no lo tenemos? Bueno, no lo tenemos porque es una muy nueva tecnología y además, pues no tenemos gasolineras que nos estén proporcionando hidrógeno. Todavía no la tenemos, pero yo creo que en un futuro no muy lejano, eso espero, podamos tener acceso a todo esto. Prácticamente van a contener de 2 a 3 tanques de hidrógeno,
van a estar teniendo una batería especial, obviamente de alto contenido energético, y a su vez van a estar alimentando los sistemas eléctricos del automóvil. Prácticamente se va a encontrar en la parte inferior, como igualmente lo tenemos en nuestros automóviles convencionales, aunque el motor lo encontramos en la parte delantera. Igualmente vamos a contar con una unidad de control de potencia. Tenemos también en este caso un modelo de la marca Toyota, que es el Mirai. El Toyota Mirai cuenta con 3 tanques de hidrógeno. Están hechos de un polímero reforzado, de nanoestructurado, con fibra de carbono, que puede llegar a soportar altas presiones. Recordemos de que el hidrógeno lo tenemos que almacenar muy bien. Al tener una molécula tan chiquita y tan diminuta, se nos puede llegar a escapar en cualquier fisura, en cualquier momento, y obviamente al no ser incolora, inodora, insípida y todo esto, pues va a ser muy difícil su detección. Hasta que tengamos un volumen mayor, es de que puede causar un índice de inflamabilidad bastante alto y puede ocasionarnos un accidente. Así de que hay que tener bien almacenado el hidrógeno en estos 3 tanques. Van a tener sistemas de detección o de detección de fugas. También deben de tener sistemas de detección de impactos, sobre todo de accidentes o en algún problema en los amortiguadores. Saben de que pues aquí en México no tenemos ni baches, ni topes, ni bajos, ni ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que ampliamente podemos tener pues un Toyota Mirai por aquí circulando. Si ya tenemos un Tesla, ¿no? Pues ¿por qué no tenemos un Toyota Mirai, ¿no? Total. Ya, mandémoslo a comprar, ¿no? ¿Qué diferencia tenemos en los motores? Pues obviamente vamos a tener en el motor de combustión interna, tenemos el cigüeñal, tenemos los pistones, tenemos la entrada de la mezcla del aire y del combustible que se lleva a cabo la chispa, la compresión de gases, y esto es lo que hace que se muevan los pistones a través de la biela y pasemos de esa energía química que sucede en la reacción de combustión, pasamos a energía mecánica, lo cual me permite el movimiento de los ejes y a su vez del automóvil. ¿Qué sucede con la celda de combustible o pila de combustible? Igualmente tenemos el ingreso del combustible de hidrógeno, que a su vez se va a ver combinado con el oxígeno del aire. Recordemos de que el aire contiene nitrógeno y oxígeno. Así de que el oxígeno del aire entra en contacto con el hidrógeno que va a estar almacenado en nuestro vehículo de la celda de combustible, y al hacer reacción estamos produciendo vapor de agua y obviamente el aire que haya entrado en exceso, y ya está. Podemos ver que la eficiencia es considerable, y ustedes también me pueden llegar a preguntar, bueno, ¿y en costos? O sea, el automóvil del hidrógeno va a estar carísimo, ¿no? Ahorita lo vamos a analizar a detalle, y también reabastecerlo. ¿Qué tan redituable es tener un automóvil del hidrógeno? Bueno, pues un automóvil con motor de hidrógeno no necesita más que 4 kilogramos de hidrógeno, tan solo eso, más o menos 45 metros cúbicos a condiciones ambientales de presión y de temperatura, y 4 kilogramos de hidrógeno son equivalentes al combustible que hoy en día tenemos o nos gastamos en la gasolina de nuestro automóvil. Un automóvil estándar tiene aproximadamente 40 litros en el tanque de almacenamiento, y más o menos nos andamos gastando que 700, 800 pesos en cuanto lo llenamos. Aproximadamente es el mismo costo del abastecimiento. También es en minutos, unos 5 minutos en la hidrogenadora son suficientes para abastecer un automóvil. Así de que no vamos a tardar mucho tiempo en repostar y no vamos a gastar más que eso. Ahorita vamos a analizar los costos de los automóviles. Me ando adelantando de más. A ver, sí. También en este esquema tenemos más o menos cómo es que está conformado la celda de combustible, dónde está el tanque de almacenamiento de hidrógeno, cómo es que se puede llegar a combinar el agua, algunos sistemas eléctricos y de conversión energética que podemos encontrar dentro de la celda de combustible. Este también es un esquema un poco más plano de cómo podemos tener una celda de combustible en un automóvil. Bueno, actualmente hay varios vehículos de celda de combustible, como ya lo mencioné, que los más famosos o los que sí están en el mercado, sobre todo en Europa y en Asia, es el Toyota Mirai y el Hyundai Nexo, que son los 2 modelos que he estado mencionando. Estos vehículos tienen una autonomía cercana a los 500 kilómetros, o sea, prácticamente puedo ir y venir de Morelia a Guadalajara aproximadamente.
se puede repostar en minutos y de forma tradicional como en los coches tradicionales, ¿no? O sea, yo voy a la hidrogenadora, pongo la pistola de abastecimiento al tanque de almacenamiento y en minutos se abastece, igual como la gasolina normal. Sí, hoy en día hay autos o estos vehículos pueden llegar a tener un alto costo, no son tan disponibles precisamente por estas estaciones de hidrógeno que son necesarias para abastecerlo y por lo tanto al menos hoy en el 2023 sí nos llega a costar un poco adquirir un vehículo de estos, al menos aquí en México. Vean nada más, este es un Toyota Mirai, chulada de automóvil, la verdad, para los que nos gustan los automóviles, pues sí, se nos van los ojos con el Toyota Mirai, ¿no? Es una chulada de automóvil. Esto es en cuanto a los automóviles estándar o que conocemos comúnmente como domésticos. También hay vehículos que se están utilizando en el transporte público. Bueno, y vamos a hacer un comparativo entre un Toyota Mirai y un Tesla 3, que creo que el Tesla 3 es el más común o el que más accesible es y que lo hemos visto en las ciudades, ¿no? En las carreteras, en las ciudades, al menos aquí en Morelia me ha tocado ver unos 5 aproximadamente, y pues bueno, creo que el Tesla es el más común. Vamos a ver un comparativo de estos dos modelos. Ah, que caray, aquí ya no, es que como tenía animación, pero bueno, aquí voy a ver cómo es que le podemos ver. Bueno, es que sí la imagen me está tapando de los automóviles eléctricos y híbridos. Bueno, en cuanto al Toyota y el Mirai es el costo. La diferencia no es mucha. Un Toyota Mirai anda en $66,000 aproximadamente y el Tesla anda en 50,000. En cuanto a potencia es similar, en cuanto a velocidad máxima, obviamente el Tesla es un poco más que el Toyota, pero pues no andamos necesitando andar a más de 200 kilómetros por hora, ¿verdad? No nos queremos matar. Con que nos movamos dentro de la ciudad va a ser suficiente, ¿no? Prácticamente las medidas entre los ejes, la altura, la anchura de los automóviles está estandarizado, no va a cambiar mucho las distancias entre estos dimensiones que acabo de mencionar. El costo, como ya lo mencioné, pues sí varía un poco debido a que el Toyota Mirai es prácticamente nuevo con respecto al Tesla. En pesos mexicanos estamos hablando de que el Tesla anda en los 862,000 pesos mexicanos. Me van a decir, caray, pues ya me alcanza, ¿no? Pues eso esperemos que ya nos alcance para un Tesla. Ha bajado mucho su costo últimamente debido a esta oferta y demanda. En el caso del Toyota todavía rebasa el $1,000,000, pero la gran desventaja que tiene el Toyota Mirai es precisamente a que no tenemos hidrogenadoras en México y la ventaja que tiene el Tesla es de que pues utiliza un enchufe Schuko, que es el trifásico, que tal cual se conecta a cualquier centro de poder de nuestra casa y nosotros nos comunicamos a Comisión Federal de Electricidad. ¿Sabes qué? Voy a comprar o voy a adquirir un automóvil eléctrico, necesito que me cambies pues el voltaje o que me instales una nueva conexión para poder cargar mi automóvil. Y dentro de los automóviles que tenemos de alta gama o de lujo, pues están los BMW. Y si yo voy a invertir en un automóvil BMW, pues bueno, pues también puedo invertir en un automóvil Tesla, ¿no? En un Toyota Mirai, que viendo los costos, pues está mucho más económico cualquiera de estos dos, el Toyota y el Tesla, con respecto al BMW. En cuanto al BMW, tiene dos opciones, los híbridos y los eléctricos. ¿Y qué estamos haciendo en ciencia? ¿Qué se está haciendo a nivel ciencia con respecto al hidrógeno? Bueno, les voy a hablar acerca de producirlo, que se basó mi tema de tesis de doctorado, que fue de la producción de hidrógeno a través de dos reacciones químicas. Utilizábamos materiales mesoporosos, que era el SBA15, Santa Bárbara Amorphous 15, está patentado. Este material es altamente, tiene una estabilidad alta térmica y mecánica, es dióxido de silicio nanoestructurado y aprovechando las propiedades de este material se utilizó como un soporte catalítico, donde utilizábamos una partícula de dióxido de titanio. El dióxido de titanio es un material semiconductor en el cual me permite tener esa recombinación del par electrón hueco. No es el único material semiconductor que se utiliza en la ciencia. Hay
toda una gama de materiales semiconductores, óxido de zinc, óxido de estaño, óxido de circonio, etcétera, etcétera. Lo que lo hace que volteemos hacia el óxido de titanio es su alta disponibilidad, su bajo costo. El óxido de titanio lo tenemos en nuestra vida cotidiana, señores, señoritas. El óxido de titanio lo encontramos en esa crema Pond's que utilizamos para blanquearnos el rostro o para el bloqueador solar, el de la marca Nivea o el Banana Paradise. Tiene óxido de titanio, es un excelente protector de la luz ultravioleta hacia nuestra piel, y por eso es que se utiliza en la industria cosmética. Pero nosotros lo podemos utilizar a través de estar utilizando luz ultravioleta para excitar ese electrón y emigre a la banda de conducción. Y un plus que utilizamos en estos materiales es agregando una nanopartícula metálica de platino. Esta nanopartícula metálica nos ayuda a que evitemos o que retardemos esa recombinación del par electrón hueco. Van a decir, bueno, el platino es el rey del hidrógeno. Con el platino podemos estar produciendo hidrógeno, ¿no? Sí, efectivamente, pero la desventaja que tiene el platino es que es extremadamente caro. Por eso, al menos en esta serie de materiales, utilizamos platino, pero en concentraciones bajísimas, al 0% en peso. Y con esa pequeña cantidad era suficiente para que estuviéramos produciendo hidrógeno. ¿Dónde lo utilizamos? En la reacción de reformado de etanol con vapor de agua. Aquí en la izquierda tenemos en esquema esa nanoestructura del SBA15 donde está soportando las partículas del dióxido de titanio con la nano como cocatalizador, el platino, con etanol. Tenemos aquí la molécula del etanol. Todo el etanol combinado con agua, obviamente, y estábamos utilizando luz ultravioleta. La finalidad de esta reacción o de este esquema de reacción es que empecemos a hacer los primeros pininos, a que aprovechemos el espectro que nos da el sol. Recordemos que el sol nos da luz ultravioleta, el rango visible e infrarrojo. Y pues esta era la primera parte de estar empezando a ver qué tan reactivos eran estos materiales utilizando luz ultravioleta. Igual cambiando un poco los semiconductores o los cocatalizadores, empezábamos a estar combinando con luz visible, ¿no? Aprovechar la luz que nos da el sol y obviamente empezamos a producir hidrógeno. Me van a decir, bueno, ¿y qué hacías con los átomos de carbono que aquí tiene el etanol? Bueno, estequiométricamente podemos producir 6 moléculas de hidrógeno por 2 moléculas de dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono lo podíamos estar utilizando en la siguiente reacción química. Bueno, ahorita les explico cuál era esa reacción química. Y obtuvimos esta serie de materiales, unos mediante el proceso de impregnación y otro mediante síntesis directa. En el de impregnación teníamos primeramente el SBA15 e impregnábamos con soluciones de dióxido de titanio con diferentes concentraciones al SBA15 y posteriormente le incorporábamos la nanopartícula de platino. Pudimos observar de que al menos mediante esta metodología obteníamos una mayor producción de hidrógeno que con respecto a la partícula que no tenía el SBA15. La otra serie de materiales producimos a través de síntesis directa, o lo denominamos síntesis directa. Esto es que a partir de una síntesis del SBA15 se le agregaba directamente tetraisopropóxido de titanio para que ahí mismo se desarrollara el dióxido de titanio a través de la estructura del SBA15. Sin embargo, no tuvimos los mismos resultados o mejores resultados que el método de impregnación. Y al mejor material, pues le hicimos una reacción de larga duración de 14 horas aproximadamente, donde se pudo apreciar de que se mantuvo de forma estable toda la reacción química. Obviamente se ven estas perturbaciones porque la habitación, el aire acondicionado, entraba gente, etcétera, etcétera, pero prácticamente se mantenía completamente estable. Y se pudo observar de que al menos en este material, el que contenía el 20% en peso del dióxido de titanio con respecto al SBA15, y que además se le había agregado como cocatalizador el platino, era 310 veces superior que el material que no tenía metal libre. Por lo tanto, este es una forma o unos materiales muy prometedores para la producción de hidrógeno. Aquí era la segunda reacción que utilizamos en mi tesis de doctorado. Era la reacción de fotorreducción de CO2. Aquí es donde entra el CO2 que pudimos haber tenido como subproducto en la reacción anterior. A esta reacción también se le denomina como fotosíntesis artificial. Prácticamente estábamos emulando
La reacción de la fotosíntesis natural, que ya sabemos que la naturaleza es perfecta. Son millones, miles de millones de años de evolución de la naturaleza. Desde más allá de la época de los dinosaurios, ¿no? Del Cámbrico, del Carbonífero, estábamos hablando de miles de millones de años. Así de que en el 2023 la naturaleza ya no comete errores. Nosotros sí, la naturaleza no. Así de que son años, años de evolución y obviamente el proceso de las plantas, tu proceso de fotosíntesis es prácticamente perfecto. ¿Cuál es el proceso de fotosíntesis? Prácticamente utilizan agua que son absorbida a través de las raíces, del CO2 que absorben a través de las hojas y el CO2 que se encuentra de forma ambiental, aprovechan la energía solar que emite nuestro grandioso sol y que producen las plantas. Producen azúcares que lo utilizan como su alimento y también producen oxígeno, que es el que nos permite que todos podamos vivir en este planeta. Tratamos de emular más o menos ese procedimiento. Nosotros utilizamos agua, CO2, que puede ser de algún proceso de captación de la reacción anterior, y utilizamos luz o tratamos de utilizar todo el espectro que nos da el sol. Todavía estamos en eso. Apenas empezamos con luz ultravioleta, pero ahí la llevamos. ¿Y qué estamos produciendo? También estamos produciendo combustibles, pero no moléculas tan grandes como los azúcares que producen las plantas. Apenas estamos en las moléculas pequeñas como el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno es uno de los combustibles que estamos produciendo a través de esta metodología. También podemos estar produciendo en pequeñas trazas monóxido de carbono, etanol, etano, propano, butano y sus alcoholes, pero eso prácticamente a nivel de trazas. Nuestra mayor producción va a ser hidrógeno, de hecho lo es. En estas imágenes tenemos algunas combinaciones que empecé a hacer con dióxido de titanio, agregándole una fase o dos fases de metales de transición. Algunos eran óxido de rutenio, óxido de molibdeno, óxido de níquel y óxido de hierro, donde a través de esta reacción química pudimos observar de que hay selectividad hacia ciertos productos deseados, como es el CO, es el metano, metanol y obviamente el hidrógeno. Y pudimos apreciar de que el óxido de hierro 3 no era tan favorecido a través de la luz ultravioleta y prácticamente no produjo algo relevante. Es posible de que este material pues pudiera trabajar un poco mejor en luz visible o que a su vez combinado con algún otro metal pudiera estar produciendo un producto deseado. Y después los combinamos dos sales y, por ejemplo, el níquel molibdeno soportado en óxido de titanio y así consecutivamente. Y también pudimos observar de que ahora no producían tanto hidrógeno, sino que estaban produciendo monóxido de carbono. Esto puede ser a que las nubes electrónicas de los átomos estén como eclipsando la luz ultravioleta y que eviten que el electrón emigre de la banda de conducción hacia la banda de valencia o que esa recombinación suceda de forma más rápida. Y almacenarlo. ¿Cómo es que podemos almacenar el hidrógeno? Ahorita ya estábamos viendo de producirlo. ¿Y ahora dónde lo ponemos? Bueno, hay distintas formas de almacenarlo. Se consideran como almacenamiento físico, que lo podemos almacenar, como ya sabemos, en tanques o en recipientes. Si yo lo colocamos, bueno, si lo tenemos a condiciones ambientales de una atmósfera y 25 grados centígrados, pues prácticamente ese volumen va a ser muy grande, más o menos o de un tinaco rotoplas. Y eso, pues, ¿dónde lo voy a colocar? Necesito un espacio para yo poder colocar un tanque de esos, además de que debo de tenerlo completamente hermético, pues precisamente por la ligereza de la molécula, pues para que no se me vaya al ambiente, ¿no? Entonces, pues también nos recomiendan, pues presurizarlo, ¿no? Tenerlo a 140 atmósferas, a 25 grados centígrados y prácticamente lo podemos tener en este tipo de tanque que generalmente no lo puede llegar a vender infra, ¿no? Pero pues obviamente la diferencia en costo va a ser brutal porque tenerlo bajo estas condiciones pues sí puede llegarnos a costar energéticamente hablando, pues algo considerable. Hay diferentes tanques de almacenamiento, algunos de estos son los que tenemos. Como ya lo he mencionado, debemos de tener ciertas medidas de seguridad para poderlo tener guardado, tener algunas
capas de fibras de carbono internamente hablando, y también tenemos almacenamiento del hidrógeno líquido por licuefacción. Obviamente también estos tanques deben de tener unas medidas de seguridad bastante buenas para que los pongamos, obviamente va a estar totalmente en frío, pero que también la resistencia del material de este tipo de tanques pues nos pueda alojar el hidrógeno líquido, ¿no? Así de que son muchas de las medidas de seguridad que tenemos que tomar en consideración si lo queremos almacenar. Muchas de estas medidas, al menos aquí en México, no las tenemos debido, pues, precisamente a que no tenemos o no estamos interesados últimamente en tener almacenamiento de hidrógeno. Pero hay mucha normatividad internacional, sobre todo dada por la NASA. La NASA, como ya lo mencioné al inicio de la presentación, empezó con esta era aeroespacial. Entonces, ellos estudiaron y analizaron muchas e instauraron, mejor dicho, muchas de las medidas de seguridad que tenemos hoy en día con respecto a los gases que están por licuefacción. Otra forma de almacenarlo es a través de los materiales. ¿Sí? Hay mucha gama de materiales hoy en día que se consideran almacenadores de hidrógeno. Deben de ser, en algunos ejemplos, pues alguna sustancia química líquida o en solución en agua, que pueden ser, por ejemplo, los alcoholes, por ejemplo, los que estábamos produciendo con el caso del etanol. Hay muchos compuestos orgánicos que contienen muchos átomos de hidrógeno, tales como los cicloalcanos, que si los deshidrogenamos, vamos a tener esta especie de anillos con dobles enlaces debido a que les hemos quitado o arrancado algunos átomos de hidrógeno. Así de que muchas de estas moléculas químicas orgánicas o estos compuestos contienen átomos de hidrógeno o que se consideran portadores de hidrógeno debido a estos enlaces que lo conforman, ¿no? Sí, de que hoy en día también podemos llegar a pensar en estos hidrocarburos que pueden llegar a contener estos átomos de hidrógeno. Recordemos de que en la industria química tenemos tanto hidrocarburos como carbohidratos, que son dos palabras muy semejantes, pero que sí tienen diferencias. En el caso de los hidrocarburos es toda una familia donde involucran a los alcanos, alquenos y alquinos, y que estos tres grupos de compuestos pues son familias que contienen átomos de hidrógeno y átomos de carbono. En el caso de los carbohidratos también lo conforman, pero tienen átomos de nitrógeno y de azufre y algunos hasta fósforo, lo que conforman a los seres vivos. Aquí entran los grupos de compuestos como las proteínas, aminoácidos, grasas, etcétera. Disculpen. Materiales de almacenamiento de hidrógeno. Bueno, aquí tenemos toda una amplísima variedad, sobre todo en aquellos que se utilizan como los MOFs o los carbones, los grafenos, los nanotubos, nanoesferas, nanoconos, inclusive, que se han hecho muchas investigaciones con respecto a estos materiales de estructura con átomos de carbono. Disculpen. Y también algunos materiales que se consideran como hidruros o hidruros intermetálicos que, como podemos observar en su fórmula química, contienen átomos de hidrógeno y que llegan a ser bastante estables. También, al ser estables entre sí, son altamente reactivos con átomos de oxígeno y con átomos de agua, así de que hay que tener mucho cuidado en su manipulación y en su manejo. También hay algunos compuestos que son complejos o complejos de coordinación, pueden entrar los alanatos, los borhidruros, los galatos, y son altamente utilizados como almacenadores de hidrógeno. También unos de estos materiales almacenadores destacan algunos de estos como el borhidruro de sodio, que tiene también sus pros y sus desventajas. Son estables a temperatura ambiente, pueden llegar a ser controlados en medios ácidos, pueden utilizar catalizadores o cocatalizadores, pero una de sus desventajas es que nos pueden llegar a producir o a generar bórax, el famosísimo bórax, que es borato de sodio. Entonces es una desventaja al estar manipulando este material. O tenemos también, pues sí, tenemos que analizar qué nos conviene más, estar produciendo o liberando hidrógeno de esta sustancia y como consecuencia pues obtener el bórax. El borano de amonio también es otra de las sustancias que se utilizan para el almacenamiento de hidrógeno. También tiene sus pros y sus desventajas. Algunas de sus ventajas es obviamente que lo podemos utilizar a condiciones pues ambientales de temperatura. Es estable en el aire. No necesitamos condiciones de atmósfera especial.
y como contras, pues que necesita un catalizador para que se lleve a cabo la reacción química y que además me va a estar liberando compuestos que contengan boro y nitrógeno y que estos compuestos me pueden llegar a desestabilizar una molécula o alguna reacción o inclusive envenenar al catalizador, lo cual eso me genera una desventaja al utilizar estos materiales. Otros sistemas que también podemos estar utilizando, pues como podemos observar, tienen átomos de hidrógeno, lo cual me va a permitir la liberación del mismo, que es prácticamente lo que necesitamos. Lo que esperamos es utilizar estos materiales en el tanque de almacenamiento para que a ciertas condiciones pues lo podamos estar liberando y a su vez estarlos reabsorbiendo. Esa es la finalidad de estar utilizando este tipo de materiales. En la hidracina también es una de las sustancias que se utilizan en este tipo de almacenadores de hidrógeno. También tienen muchos pros, pero también tienen desventajas. Una de las desventajas de la hidracina es que es muy explosivo en contacto con metales, entonces su manipulación debe de ser bastante cuidadosa. Bueno, en esta imagen les quiero mostrar, que creo que se los mencioné anteriormente, que se han utilizado algunos vehículos en el servicio público. Este es el primer autobús de servicio público que se utilizó en Bogotá y entró apenas en servicio en junio pasado. Si en países de América Latina ya se está utilizando autobuses o vehículos que utilizan hidrógeno, igualmente haciendo el primer paso en el servicio público, pues ¿por qué en México no hacerlo, no? Creo que nosotros también podemos instaurar o impulsar esta nueva tecnología hacia el uso del servicio de los autobuses en el servicio público. Pues ¿por qué no intentarlo, no? Y buscar unas nuevas alternativas y sobre todo en el servicio público tenemos pues muchos autobuses o muchas combis que circulan de servicio público y muchas de estas no les dan el servicio o el mantenimiento correcto y frecuente como debe de ser. Entonces, esto es una muy buena alternativa. Y como reflexión, antes de concluir mi charla, mi presentación, les quiero mostrar esta imagen. Esta imagen es de la estación en Mauna Loa, en Hawái, en la cual en esta estación nos detecta la concentración de dióxido de carbono presente en todo el mundo, o al menos en Hawái, pues. Entonces, en esta estación podemos determinar la concentración del dióxido de carbono. Como podemos ver en el recuadro verde, nos analiza la concentración que hay al menos el 13 de agosto pasado, que anda en los 419 partes por millón. Justamente un año anterior andábamos en los 417 partes por millón, pero hace 10 años ni siquiera nos acercábamos a las 400 partes por millón. ¿Esto qué significa? Que nuestra actividad humana contaminante ha incrementado notablemente, al menos en los 10 últimos años. Se dice que el panel intergubernamental del cambio climático nos recomienda, nos dice que tenemos como límite máximo 450 partes por millón para que este barco llamado Tierra pueda revirar y podamos no tener estos cambios climáticos o este aumento en la temperatura de los océanos y que podamos vivir sanamente, ¿no? Y también en esta gráfica que nos pone también esta estación del Mauna Loa, nos evalúa que efectivamente esa tendencia ha ido hacia arriba y que aquí aproximadamente en el 2020, que fue lo de la pandemia, que de hecho nos mantuvo encerrados unos meses, por no decir un año aproximadamente, y que debiésemos habernos guardado en nuestras casas y que debiésemos haber disminuido el uso del automóvil, ¿no? Entonces, como que hubiésemos visto una disminución en la concentración del CO2 atmosférico. Pero observen la gráfica, pues ¿dónde está la disminución, no? No hay disminución alguna, al contrario, sí se puede ver una ligera pancita como por aquí, ¿verdad? Pero esa tendencia aumentó, ¿no? Y siguió a lo largo de estos años. ¿Qué sucedió? Que sí, nos guardamos en nuestra casa, veíamos ahí el Netflix y todo, no usábamos el automóvil porque nos dijeron que no nos saliéramos y si saliéramos que era con el cubrebocas y nos mandaron al home office y todo eso, ¿no? Pero ¿qué sucedió?
Pues que teníamos teléfono celular y que nos dedicábamos a comprar por Amazon, por Mercado Libre, AliExpress, y esa mercancía cómo llega hasta nuestra casa a través de aviones y de buques. Así de que, pues sí, nos guardamos en nuestra casa, pero no dejamos de ser consumidores. Así de que esa tendencia siguió para arriba y la pandemia, al menos en emisiones contaminantes, no sirvió para nada. También esta gráfica les muestro. Tenemos una noticia que por ahí salió el 26 de mayo pasado, donde en el Facebook me encontré con esta noticia que decía que al menos ese día habían volado al mismo tiempo 22,000 aviones en todo el mundo. 22,000 aviones, señores. Obviamente de pasajeros, de carga, pero al mismo tiempo. ¿Cuánta contaminación estamos emitiendo por el uso del avión? Bueno, eso es en cuanto a los aviones. En la segunda imagen es de apenas anoche, que estaba aquí dándole los últimos toques a la presentación, y esta imagen que tengo a la derecha es de los buques, yates, barcos, de lo que sea que pueda navegar a través de los océanos. Aquí les dejo los links, los cuales los pueden checar. Una me mide el tráfico aéreo y la otra me mide el tráfico marítimo. Y vean la cantidad de barcos y de aviones que tenemos alrededor del mundo. Estamos graves, en verdad, hagamos una reflexión, en verdad, es necesario que utilicemos el automóvil, que utilicemos ese avión, que estemos comprando cosas innecesarias porque se nos ven bonitas en nuestro escritorio, en verdad, es necesario eso, el consumismo ahora sí. Y como reflexión, cada día tu tiempo vale más, porque cada día te queda menos. Y como agradecimientos a CONACYT por la beca de manutención para mi tesis de doctorado, que fue la sección de producción de hidrógeno, y actualmente por mi beca de investigación postdoctoral a mi casa, la Casa de Hidalgo, a la cual he podido tener los 3 grados académicos, licenciatura, maestría y doctorado, al Instituto INDEA Energía, donde se realizó el 100% de la investigación, y actualmente a la casa que me ha acogido, a la UNAM, y obviamente al Instituto de Investigaciones en Materiales, Unidad Morelia. Y entramos a la sesión de preguntas, respuestas, comentarios, dudas, y por aquí les dejo también mis contactos en la parte inferior izquierda, mi correo, mis redes, por ahí si me quieren mandar un mensajito, un saludito o lo que ustedes gusten. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por compartir todo su conocimiento, y la verdad es que hace una reflexión muy, muy importante, ¿no? O sea, podemos decir, no, es que yo ya no estoy utilizando el auto, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que me llamó muchísimo la atención es ahorita que mencionabas sobre el impacto ambiental, sobre el consumismo. O sea, sí, no uso el auto, pero ¿qué tal, no? Ahí pidiendo en Amazon, y Amazon viene empaque sobre empaque sobre empaque. Entonces digo, a final de cuentas todo esto... Sí, 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 ¿no? Que te lo envuelven en toda la burbuja, ¿no? Y luego dices, bueno, ¿y qué hago con esto? Ah, lo desecho, ¿no? Y todo eso vino desde quién sabe dónde, ¿no? O igual, como lo acabo de mencionar, es que necesitaba una pitufina en mi escritorio. Y la pitufina, ¿en cuánta envoltura vino? ¿Y desde dónde vino? Solo por la pitufina. Claro, claro, ¿La necesitabas? No, y sobre todo, por ejemplo, la necesidad, creo yo, de hacer también estas cadenas de suministro más sustentables, ¿no? Por ejemplo, estaba analizando, o sea, cómo, por ejemplo, la venta de una manzana, ¿no? O sea, una manzana que probablemente fue cosechada en Argentina, pero se empacó en Tailandia y se está vendiendo en Nueva York. O sea, entonces, esa ridiculez de distancias que estamos recorriendo para por algo... triangular, ¿no? Y la prueba está en las imágenes Híjole. de los aviones y de los barcos. Que La de los mucho de barcos eso... es apenas anoche. Híjole. No, está fuertísimo ese tema, y bueno, creo yo que ahorita con toda esta tendencia que tiene el mundo, ¿no? A este nearshoring, vamos a estar ya rompiendo un poquito esas distancias tan ridículas, ¿no? Que sí, no, o sea, quizá apoyan en el tema económico,
pero híjole, en el tema ambiental estamos dando una patada al planeta, esa es la realidad. Este, pero muchísimas gracias, doctora, gracias por todo este conocimiento. Y bueno, si nos permite, por favor, tenemos algunas preguntas por parte de nuestra audiencia. Muy bien, aquí, bueno, tenemos a Joeric, le manda saludos. Saludos, Joeric, compañero de la licenciatura, saludos. Bueno, Joeric también nos envía una pregunta, nos dice, ¿en qué porcentajes de pureza los métodos de separación dan el hidrógeno? En los procesos de separación lo dan hasta arriba del 90%. Entonces, es una forma muy buena de poder conservar el hidrógeno. O sea, sí existen los procesos y sí son bastante exitosos. Muchísimas gracias, doctora. Y por ejemplo, ahí digo, bueno, me va a disculpar un poco porque también tiendo a ser muy preguntón. Y en ese tipo de procesos de separación, más o menos, doctora, ¿qué se utilizan? Por ejemplo, ¿se usan destilaciones o hay técnicas especializadas? Membranas, sí. Membranas iónicas. Membranas iónicas. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, tenemos otra pregunta de Lupita Rodríguez. Dice, muchas gracias por su ponencia, doctora Nidia. Una pregunta, ¿cómo funciona la fotosíntesis artificial? Sí, la fotosíntesis artificial es toda una gama de reacciones químicas, pero sobre todo detallo la que emulábamos a la fotosíntesis natural, utilizando dióxido de carbono, que puede venir a través de un proceso de captura del mismo, utilizando agua, utilizando la luz solar, en este caso, en el ejemplo que mostré, utilizando luz ultravioleta y producíamos hidrógeno. También teníamos algunos subproductos que es prácticamente a nivel de trazas. Nuestra mayor concentración se da hacia el hidrógeno y también al CO2, al monóxido de carbono, pero el hidrógeno era el que mayor tendencia, el de mayor productividad. Muchísimas gracias, doctora. Y la verdad es un tema muy, muy interesante porque es sorprendente el que el ser humano haya logrado poder emular un proceso tan complejo como es la fotosíntesis. La fotosíntesis, y como lo mencionaba, perdón que te interrumpa, o sea, la naturaleza es sabia, pero es porque son años, miles de millones de años de evolución. Por eso también en el Discovery Channel vemos de que el tiburón, ¿por qué es tan eficiente para su caza? Son millones de evolución, ya no tiene para errores a estas alturas, ¿no? Igualmente, las plantas son tan eficientes en el proceso de fotosíntesis natural que llegan a producir su propio alimento, ¿no? Nosotros apenas empezamos, y empezamos con la molécula más simple, que es el hidrógeno. Ya esperemos que en algún momento lleguemos a producir algunos compuestos orgánicos más complejos, pero con el hidrógeno nos basta por ahora. No, sí, doctora, fíjese, yo les platicaba luego a mis alumnos, ¿no? Que esa era mi fantasía fotosintética, que estaría padrísimo el poder ir nada más a solearme un ratito y ya con eso recargar pilas para seguir trabajando. Bueno, que también lo podemos hacer, nos bronceamos y nos recargamos ahí. Sí, ¿verdad? Vamos a la pirámide del sol también. Muchísimas gracias. De buenas vibras, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, tenemos otra pregunta. Daniel Lara nos comenta, muchas gracias por su presentación, doctora. En su opinión, ¿cuál es el proceso más económico y sustentable para la producción de hidrógeno? Me vas a matar porque ya te lo había dicho. El del etanol. El del etanol es muy sencillo de producir hidrógeno a partir del etanol, porque al menos, es que la reacción no la comenté. Yo utilizaba un reactor a 60 grados centígrados. O sea, no necesitábamos una alta energía como ese reformado de metano a nivel industrial que utiliza 600 grados centígrados. Acá yo utilizaba 60 grados centígrados nada más y era necesario para producir hidrógeno. O sea, energéticamente hablando, no necesito una gran cantidad de energía para producir al menos hidrógeno, que sabemos que es una de las moléculas más energéticas que hay. Entonces, desde mi punto de vista,
va a ser la vía del etanol, que también podemos estar utilizando bioetanol, que sabemos que México es uno de los pioneros en la producción de bioetanol, que lo podemos producir a través de la biomasa o diferentes procesos de biomasa, sobre las uvas, por ejemplo, la caña de azúcar o cualquier proceso de fermentación. Y pues bueno, por ahí México puede despuntar a partir de la producción de hidrógeno a partir de un proceso de fermentación de biomasa, cualquiera que sea o combinación de lo que sea, y ¡purrum! Nos vamos por la vía del hidrógeno. Pero bueno, está de que queramos, tengamos las ganas, bueno, muchas cosas. Y un tema bastante interesante, doctora, porque fíjese que había notado, bueno, estaba leyendo la tendencia mundial bueno, es que ahorita en el rubro de los alimentos se ha estado satanizando mucho el azúcar. Entonces, en ese tema, pues bueno, si hay muchos ingenios donde pues ya no están vendiendo como antes su producto. Entonces dije, wow, combustibles, hidrógeno. ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? Ahí tenemos, mira, las sí. Ideas, hay que bajarlas. Sí. Así que ya. Luego tú y yo platicamos. Claro. Así como que ya dejen de consumir todos azúcar. Hay que el azúcar les hace daño. Sí, el azúcar nos hace daño a todos. Muchísimas gracias, doctora. Muy bien. Tenemos otra pregunta, si nos permite. Daniel García Figueroa nos comenta: para que estas tecnologías sean más accesibles, ¿qué hace falta? ¿Mejorar la eficiencia de los carros o mejorar la producción de hidrógeno? Sí, a pesar de que Toyota y Hyundai están comercializando, ya los venden, lo pueden checar en Google, ya los venden estos automóviles, no se comercializan tanto, se siguen experimentando, mejorando la eficiencia energética de las celdas de combustible, se sigue mejorando, es como Tesla también sigue mejorando, o sea, cada año avanza la tecnología y la innovación. Igualmente Tesla está mejorando también sus celdas de litio, también en el caso de Toyota y Hyundai también están mejorando sus procesos, sí, de que esto es de eficiencia continua, todo el tiempo, al menos aquí en México, sí también necesitamos tener esta tecnología, al menos en nuestro país, y que también tengamos una hidrogenadora, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve yo comprarme un Mirai que me lo pueden llegar a traer de Japón, pero pues ¿de qué te sirve si aquí no tienes dónde abastecerlo, ¿no? Entonces, sí vimos los costos, o sea, los costos son muy semejantes a un Tesla o inclusive a un BMW, o sea, ya el BMW ya también, ya me llega a ser más costoso este tipo de autos de lujo a uno que sea de mejor impacto ambiental y sostenible, ¿no? Sí, efectivamente, entonces todavía al ser humano le queda ratito por hacer. Híjole. Pero ojalá que lo hagamos ya, o sea, ya pronto, en tiempo cercano. Como mostré en las gráficas, estamos casi llegando a las 420 partes por millón de dióxido de carbono disuelto en la atmósfera. Tenemos el límite de 30 partes por millón, y esas 30 partes por millón yo creo en menos de 10 años las vamos a alcanzar, así de que tecnológicamente hablando nos queda 10 años de tecnología. Sí, de hecho es algo que lo llaman, ¿no? Los aviadores el punto de no retorno. Entonces. Exactamente, así de que 10 años nos queda del punto de no retorno, como lo mencioné, es para que este barco llamado planeta pueda revirar. Sí, como humanidad nos urge hacer algo. Otro comentario, pues, por ejemplo, el agujero de la capa de ozono, ¿no? Que lo detectó Mario Molina, ¿no? Que le dieron el premio Nobel de Química en el 1995, pero esa investigación es de los años 70. Le dieron el premio Nobel hasta 1995, que ya estaba detectado el agujero de la capa de ozono. Y apenas en el 2023 estamos detectando una leve reducción del agujero de la capa de ozono. Nuestro planeta es muy grande, nuestro planeta está vivo, respira, pero le toma tiempo para que pueda recuperarse, así de que estamos a tiempo de ayudarle a nuestro pues no tan pequeño planeta, pero sí es nuestra casa, y ayudarle a nuestro planeta a que pueda regenerarse y podamos pues aquí vivir todavía muchos años más. Es nuestra casa. Efectivamente. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Karen Cota. Gracias por la ponencia. ¿Qué tan seguro es utilizar hidrógeno? ¿Existen estudios de seguridad inherente para el uso de hidrógeno en los procesos industriales?
Sí. ¿Qué tan seguro es utilizarlo? Mucho, muy. Debido a que esta es una molécula muy pequeñita, necesito un volumen muy grande para poderlo detectar y que pueda ser inflamable, ¿sí? A diferencia del gas LP, que con una pequeña, de hecho, por eso utilizamos mercaptanos para que pueda ser detectado para evitar esa inflamabilidad. En caso del hidrógeno no sucede así. Necesitamos un volumen muy grande, pero simplemente con aerear la zona se va la molécula. O sea, es una molécula muy ligera que puede ser diluida en los gases de la atmósfera fácilmente. Así de que esa es una forma segura de estarlo utilizando al aire libre. Sí hay estudios de seguridad, sobre todo por parte de los estadounidenses, que han estado utilizándolo en medios de transporte, como lo mencioné en los transportadores espaciales. Sí hay estas medidas internacionales, tal vez algunos países de forma específica, no sé, Alemania, Japón, que lo han estado trabajando o utilizándolo de forma más seguida que al menos nosotros, pero si nos enfocamos a esas medidas de seguridad de los Estados Unidos o de Alemania, van a ser eficientes también en los procesos industriales. Muchísimas gracias, doctora. Y sí, sí entiendo, me imagino, o sea, esta Miedo, ¿no? preocupación. Sí, Exactamente, sobre todo estos accidentes que nos han mostrado de los dirigibles, ¿no? Sobre todo eso. Pero bueno, accidentes van a ocurrir siempre, es fuego, al fin y al cabo, según tenemos dominando al fuego miles de años y estamos en el 2023 y todavía nos quemamos con el cerillo. Entonces, accidentes van a ocurrir, pero también en nosotros está prevenirlos. efectivamente. Y sí, me imagino porque, o sea, la preocupación, ¿no? Sobre todo por las condiciones que luego se pueden alcanzar en la industria, ¿no? Me ha Sí. tocado ver luego proyectos donde dicen, no, pues tenemos hidrógeno a 400 grados Celsius y una presión, no sé, de 20 atmósferas y digo, ay, ¿usted quiere llegar a ¿No? Marte? Ah, Sí, creo sí, sí, sí. que ese Así de, tipo de bueno, condiciones. así de, quieres llegar en una nave espacial. Muy bien. En un tanque de almacenamiento. En un tanque de almacenamiento, sí, 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 no. Son temas que sí se da mucho a la preocupación. Y bueno, tenemos otra pregunta, doctora, que bueno, observo que va La preocupación enfocada, es la seguridad, sí, ¿verdad? la Sí. seguridad, nos comparte Juan Jesús Reséndiz. Muchas gracias, doctora. ¿Cuál es la seguridad del manejo del hidrógeno? ¿Existen normativas de uso y seguridad? Al menos aquí en México no. Nos falta regular y hacer normas con respecto a eso. Pero al menos aquí en México no. Pero si nos interesa enfocar, pues ya sabemos de que es un riesgo, ¿no? Pues nos vamos a ver qué hay en Estados Unidos, ¿no? Qué es lo que ellos hacen y nosotros nos sujetamos a esa normatividad. Sí. Pero la satanizamos mucho. Pero igual, en el momento de que tenemos una fuga o algo, no es más que airear la zona, el lugar, debido a la ligereza de la molécula. Se va rapidísimo, es muy, muy, muy ligera. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Nos pregunta Valeria CR. Buen día, doctora. Muchísimas gracias por la presentación. ¿Cómo afecta la dureza del agua a la generación del hidrógeno? ¿Aumentan los costos? Sí, debido a que estos catalizadores son soportados en una especie de soporte rugoso, puede llegar a sedimentarse las sales que pueden estar disueltas en el agua, puede llegar a envenenar esta superficie y obviamente eclipsar el trabajo del catalizador en este tipo de reacciones, ¿no? Entonces, obviamente, aumentar el costo, sí, entonces hay que tener cuidado en la dureza del agua. Hay que tratar de depurarla. Sí, imagino estar trabajando con agua pues, desionizada, ¿no? O sea, no, Sí, de preferencia. Sí, sí. para no envenenar. Muchísimas gracias, doctora. Chely Romero nos pregunta, buenas tardes, doctora, muchas gracias por su presentación. En su perspectiva, ¿cuál es la limitante que impide que estas tecnologías asociadas al hidrógeno sean más utilizadas? Las preguntas anteriores. Seguridad. 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 Sí, me lo están empezando a satanizar. Cuando no, debemos de aprender a utilizarlo, producirlo, almacenarlo, transportarlo, usarlo.
tenemos mucha tecnología bien en nuestros días. Entonces tenemos que saber dominarlo y aprender a usarlo. Y sí, el riesgo principal o la preocupación es lo de las preguntas anteriores, la seguridad, el manejo del mismo. Sí, ¿verdad? Y de hecho, híjole, está pasando algo muy similar, ¿no? Con la energía nuclear. O sea, sí, lamentablemente Sí. tuvimos el También desastre. se está empezando a satanizar, si no es que ya lo está. No, Está satanizada la energía nuclear y dicen, no, nuclear, yo no quiero a Laguna Verde aquí en Michoacán, no sé, en los azufres, no. O sea, no, los azufres está muy bonito, yo no quiero aquí una Laguna Verde, no. Cuando es una de las energías más limpias que hay. O sea, si también tomamos en cuenta la normatividad, las reglamentaciones, nos sujetamos a eso, pues accidentes no va a haber. sí, efectivamente. Y por ejemplo, ahorita, ¿no? Con el boom que se está haciendo de que en Fukushima están desahogando distintos tanques con agua radioactiva. ¿Qué Híjole, tienen ahorita se está tritio? haciendo. Son Sí. 30 partes por millón disueltas en millones de litros en el Océano Pacífico, que es el más grande de nuestro planeta. Son 30 partes por millón de tritio. Sí, Creo que nos estamos metiendo más radiactivos cuando consumimos un plátano que cuando estamos nadando en el Océano Pacífico. Pero bueno. O la otra doctora, más rápido. Híjole, no tengo nada en contra, pero pues las chicas cuando se ponen sus uñas, que las meten en radiación ultravioleta no sé cuánto tiempo. Eso me preocuparía más a mí, pero... Que no sabemos, bueno, yo que trabajé con luz ultravioleta, hay 3 tipos de luz ultravioleta, la A, la B y la C. Este tipo de lámparas creo que te emite la A, que pues si no quieren meter ahí las uñas, pues denme la lámpara, no, acá las necesito para hacer hidrógeno. Yo ni nada. Que con nuestro bebé, pues no podemos utilizar nada, mira, Sí, ni anillos, ni está, nada, no. está Hay que prohibido cuidar al bebé. por el tema de la seguridad también. Perfectísimo. Exactamente. Muy bien, doctora, tenemos otra pregunta. Josué Adiel Venegas. Muy informativa la ponencia, gracias. ¿Cuál sería su opinión de la producción de hidrógeno a partir de microalgas? Podemos producir hidrógeno, como ya lo mencioné, a partir de muchísimos procesos. De hecho, en el IMDEA, durante mi estancia de 1 año en el IMDEA, había diferentes laboratorios. Nosotros, que éramos los fotoactivados, estaban los termoquímicos y en la parte superior me parece que se llamaban los procesos bioquímicos o algo así. Pero ellos utilizaban, todo el instituto nos encargábamos de producir hidrógeno o combustibles solares de alguna forma, ¿no? Pero en el laboratorio superior sí producían hidrógeno a partir de algas, pero también de desechos de aguas residuales. Así que también es una forma nueva de aprovechar estas aguas residuales. Ya le obtienes lo que tenga o lo que necesites y las mandas a tratamiento. Así de que también es una forma de aprovechar los residuos para producir hidrógeno en este caso. Como ya lo mencioné, hay muchas moléculas que tienen hidrógeno en su fórmula química y podemos extraerlo de muchas formas. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Dulce María Aguilar. Muchas gracias por su ponencia, doctora Nidia. Mi pregunta va en torno a la seguridad del manejo de esta molécula. ¿Qué mecanismos de seguridad son activados en caso de que ocurra un accidente que llegue a romperse el tanque de almacenamiento? Asimismo, de acuerdo con los monometálicos empleados, específicamente el óxido de rutenio, ¿qué rendimiento se puede llegar a obtener el hidrógeno? Ok, bueno, aquí hay varias preguntas. En cuanto a la seguridad del manejo de la molécula, bueno, creo que ya las he estado mencionando más o menos. Espero haber contestado parte de la pregunta. Mecanismo de seguridad, obviamente extintor, hay que tenerlo a la mano para cualquier caso de incendio. Obviamente la ventilación, eso se tiene que hacer, pero insofacto. En el caso de los monometálicos empleados, sí, el óxido de rutenio tiene una afinidad. El óxido de rutenio trabaja tanto en luz ultravioleta como en luz visible.
Al menos lo que mostré está en luz ultravioleta. Entonces nos faltaba ver el rendimiento del óxido de rutenio. Sí, sí se llega a obtener, bueno, de estos monometálicos, de los 4, el óxido de rutenio me dio un poco más de hidrógeno que los otros metales, pero no me dio más que los de la otra reacción, la del etanol. Los del etanol me dieron una mayor cantidad de hidrógeno que los que de fotosíntesis artificial. Entonces también hay que ver el comparativo de los rendimientos de ambas reacciones. Eran materiales diferentes también. Y sí, al menos el rutenio tiene esa característica de que puede llegar a trabajar en ambos espectros. Hay que ver cómo se puede mejorar el rendimiento del rutenio, cómo se puede mejorar, activarse un poco más ampliar el espectro y activarse en ese mismo. Sí, y sobre todo me imagino, bueno, no me imagino, creo que es una gran ventaja el que pueda trabajar en el espectro visible, ¿no, doctora? Sí, porque podemos aprovechar el sol. En vez de estar utilizando lámparas, podemos estar aprovechando ya directamente el sol. Esa es la finalidad, ¿no? Estar aprovechando el sol, o sea, emular pues la reacción de fotosíntesis, pues como la planta tal cual, que aprovecha la energía del sol, pues igual, o sea, utilizar el sol, empezar a hacer los pininos con un reactor solar. Excelente, muchísimas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Edgar Moctezuma. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su excelente ponencia. ¿El catalizador puede reformar otro tipo de alcoholes como el metanol o el propanol? Sí, sin duda. Sí, obviamente unos más que otros, va a depender del tipo de catalizador. Los catalizadores son más afines, depende del metal, van a ser más afines a ciertos productos que a otros. El metanol sabemos que es más ligero que el etanol, pero sí pueden llegar a reformar esta familia que son los alcoholes. Muchísimas gracias. Se utiliza el etanol más por su disponibilidad, ¿no? Uh-huh. También el metanol se utiliza, de hecho es reformado metano, se utiliza también por la disponibilidad. Etanol es por su accesibilidad, bajo costo y la disponibilidad total. Sí, porque hablar de alcoholes más grandes, ¿no? Como el propanol, ya son más etanol, complejos. Estamos hablando también de un mayor costo. Aumenta la complejidad, sí. Uh-huh. Juan Jesús Reséndiz nos pregunta, ¿cuáles son las áreas de oportunidad para el uso más frecuente del uso de hidrógeno? Industrial, sin duda. Lo utiliza mucho Pemex, de hecho, en sus procesos químicos lo utiliza muchísimo para la producción de ciclohexanos. Sí, mayoritariamente es industrial. Pemex lo utiliza demasiado. Lo produce y él mismo lo utiliza. Pemex. Entonces, industrialmente hablando, se utiliza mucho y también a nivel, en la industria metalmecánica también lo utiliza para los procesos de soldadura. También. Ojalá lo utilicemos en transporte próximamente. Sí, no, esperemos que sí. Tenemos otra pregunta de Carlos Padilla Esquivel. Buenas tardes, doctora. Muy interesante su presentación. Le felicito por su trabajo. Mencionó que hoy en día existen coches que necesitan electricidad para funcionar. Y si esta tecnología ya está abierta en muchos países y más ahora que se está promoviendo e implementando el uso de energías renovables, buscando una descarbonización, ¿no tendrá mejores beneficios utilizar el hidrógeno verde para producir productos verdes? ¿Y por qué sí tendrá mejor beneficio? ¿Y por qué sí tendrá mejor beneficio o no? Le agradezco mucho por su... plática, charla. Bueno, sí, creo que ya fueron está concluyendo, ¿no? Sin duda, espero que haya sido una charla de concientización, de reflexión, de que sí nos abramos un poco la perspectiva hacia el hidrógeno verde, hacia los productos verdes y de que en verdad veamos cuáles son esas alternativas energéticas que hay en el mundo, que están haciendo en otros países y que nosotros la podemos aprovechar e implementar en nuestra industria, ¿no? Entonces, sí, creo que el comentario sí del compañero Carlos sí como que despertó esa inquietud de, oye, pero sí están las energías renovables, pero las estamos produciendo a partir del carbono, la energía eléctrica, ¿que no nos convendría mejor estar aprovechando la energía del hidrógeno verde? Claro, sin duda, y eso ayudaría muchísimo a nuestro entorno, a nuestro planeta y todo. Espero que haya sido una muy buena
charla de conciencia, ¿no? Y con el comentario y las dudas, me lo deja claro. Muchísimas gracias, doctora. Nos comenta Yomin, genial. Muy buena charla. Muchas gracias. Tenemos otro comentario. Mario de la Vega. Mario de la Vega, compañero de licenciatura. Muchas felicidades, doctora. Gracias, Mario. Tenemos otro comentario, otra pregunta, perdón, de Dulce María Aguilar. En el proceso de la reacción de fotosíntesis artificial, ¿se ha tenido algún efecto importante en tanto el tipo de espectro empleado en la reacción? De ser el caso, ¿qué espectro sería el más recomendado? Todo. Aprovechar el sol, desde ultravioleta, visible e infrarrojo. Aprovechar todo el espectro. Obviamente se están empezando a hacer análisis e indicios de cuál material trabaja en un mejor espectro, hacer combinaciones. Por eso hice el de los bimetálicos, hacer esa combinación de los bimetálicos. Quizás uno trabaje mejor en el visible, otro mejor en el ultravioleta, y que estas afinidades sean aprovechadas para hacer un material ampliamente eficiente y aprovechar los espectros que nos da el sol, ¿no? Esa es la finalidad, de aprovechar el espectro del sol y hacer estos materiales que puedan activarse en ciertas bandas energéticas. Muchísimas gracias, doctora. Me parece que ya no tenemos más preguntas. Gracias por todo este conocimiento, doctora. Le agradezco muchísimo por compartir con nosotros. Y pues bueno, me voy a permitir mostrar su reconocimiento y darle lectura. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro otorga el presente reconocimiento a la doctora Nidia Livia Torres García por haber impartido la ponencia Hidrógeno, el combustible del futuro, en el marco del programa de seminarios del Grupo de Procesos Sustentables de Producción de Bioenergéticos. Firma nuestro director, el doctor Manuel Toledano Ayala, y nuestra líder del grupo, la doctora Claudia Gutiérrez Antonio. Muchísimas gracias por todo, doctora. Le haremos llegar a la brevedad lo que es su reconocimiento, claro. Y pues bueno, no me queda más que agradecer también a toda la audiencia por habernos acompañado, y los esperamos el próximo fin de semana, el próximo viernes, para continuar con nuestra serie de seminarios. Muchísimas gracias a todos y que pasen una excelente tarde. Gracias. Les agradezco a todos. Muchas gracias. Gracias.